Hola a todos amigos de Hormiga Talks. Hoy tenemos de nuevo, por segunda vez, a Andrés Ramírez de Pluro. Andrés es un berraco, la verdad me le quito el sombrero en todo lo que tiene que ver con cultura, con consultoría en empresas, temas organizacionales, de liderazgo, de cómo liderarse a sí mismo. De hecho, tuvimos un Hormiga Talk hace unos cuantos meses con Andrés, se lo recomiendo, de verdad, estuvo muy bueno y esa es la razón por la cual además tenemos a Andrés de nuevo acá. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es lo que está pasando con la pandemia. Y es que la pandemia está exigiendo mucho a las empresas y también emocionalmente mucho a los empleados. Y eso cómo se maneja para que las empresas puedan manejar toda esta situación y no solo el líder, sino además los subordinados puedan estar tranquilos y además puedan ser felices. Yo creo que ese es como al final a lo que trata de llevar a Andrés y su empresa. Andrés, bienvenido. ¿Cómo te ha ido? No, muy bien. Feliz de estar nuevamente acá y de compartir nuevamente contigo y pues con las personas que nos oyen en este espacio. Quisiera que empecemos por lo que estaba hablando ahorita de la pandemia, todo lo que ha producido la pandemia. Ustedes que están metidos en las empresas todos los días, entendiendo a su recurso humano, entendiendo a los líderes, ¿qué ha cambiado con la pandemia desde el punto de vista emocional, de liderazgo, de ese ambiente de la compañía? Muchas cosas, y yo quisiera iniciar contándoles que esta es una pandemia muy particular que se convirtió en sindemia. No sé si ese término les es familiar. Explícanos un poquito qué es. Una pandemia es una epidemia que trasciende fronteras. Pandemia traduce literalmente todo el pueblo, ¿bien? Y es una epidemia que le da a todo el pueblo, que es un evento bien particular porque es la primera vez en la historia del mundo que todo el globo está con una misma escena. Nunca antes habíamos estado así, ni en las guerras mundiales, ¿no? Había pues continentes como el nuestro que no se dio ni cuenta. Creo que es interesante entender el concepto de sindemia. ¿Por qué? Porque esta pandemia no solamente fue una crisis de la enfermedad, de que el virus o la epidemia pues trascendiera fronteras, sino que fue la sumatoria de una crisis social, la sumatoria de una crisis económica, la sumatoria de una crisis educativa, de una crisis en salud mental. Y ese conjunto de muchas cosas que no se quedó exclusivamente en el concepto de la viralidad, se le llama sindemia. Y creo que ese es un primer punto interesante de entender, porque no sucedió de esta forma, porque no había ni los medios de comunicación, ni de transporte, ni de nada, pues en la peste negra o en la gripa española o en otras pandemias pues, que están registradas en el mundo. Entonces, esta es una sindemia muy particular. Esto impactó poderosamente las organizaciones y creo que uno de los grandes cambios es que puso a las áreas de talento humano a exigirse al máximo. Claro, dijimos, oiga, ¿qué pasó? Y muchas áreas de talento humano no estaban preparadas, porque muchas áreas de talento humano no pertenecían al comité directivo o de hecho muchas organizaciones no tenían áreas de talento humano, porque talento humano empieza a ser relevante cuando se inician muchos procesos de contratación, cuando hay cierta planta o cierto número de empleados en adelante. Claro, en empresas como las nuestras, pues que son pequeñas, no hay un área específica de talento humano porque pues, no hay los recursos y esa es una realidad. Pero de pronto nos dimos cuenta que las personas eran muy relevantes y que empezaron a vivir muy mal su soledad o muy mal su convivencia, que vivimos en un país en el que las personas no tienen cómo trabajar en su casa, porque si bien el teletrabajo era un lujo, ¿no? Era un lujo. Sí. Y como un aspiracional, ¿no? Ay, yo quiero trabajar desde la casa. Sí. No todas las personas tenían ni la conectividad, ni los espacios, ni nos soñábamos teletrabajar con hijos estudiando en la casa, ¿no? Y seguramente nos imaginábamos que era delicioso. Claro. Eso el cuento. Pero
pero estar todo el día en la casa sin poder salir y afectó algo que se llama balance vida-trabajo. Entonces, como había trabajo y había casa, había una vida y un trabajo, pero de pronto se habla de integralidad vida-trabajo. Es decir, que uno tiene que tomarse una malteada o preparar una malteada tan buena que se la pueda tomar todo el día, todos los días, porque no sale de la casa. Y eso entonces empieza a no ser tan chévere. Que la tecnología hizo que lleváramos eso de deje las cosas de la casa en la casa, es mentira, porque yo no conozco a nadie que prepandemia no ingresara a su cuenta personal o hablara con sus hijos o con su pareja, con algún amigo durante su trabajo. O tampoco que a las 10 de la noche no leyera un correo de la oficina en su casa. Sí. Pero lo que hizo el trabajo en casa, ojo, para los cargos que era viable teletrabajar, porque hubo muchas personas y muchos negocios que por su condición, pues uno no puede teletrabajar siendo... Sí. En un puerto. Estando en escenarios asistenciales. Sí, en un puerto, no puedes. Exacto. Entonces, entender que pues fue todo un reto, pero nos trajo grandes regalos. Por ejemplo, había muchos líderes que tenían cero confianza que la gente sí fuera productiva desde sus casas. Y nos dimos cuenta que sí éramos productivos. Nos va a enseñar muchas cosas. Pero un segundo, eso ahí quiero parar un segundo. Ese punto me parece importante, porque yo creo que ese era uno de los principales temores de los líderes o gerentes de empresas, donde sentían que el teletrabajo iba a afectar la productividad, pero ustedes encontraron que no. No, de hecho, varias industrias fueron más productivas. Ojo, industrias que era viable que fuesen más productivas. Si uno va a la industria de los restaurantes o la industria del turismo o la industria, no, hay industrias que hablaban de reinventarse, y qué palabra tan aburridora, ¿no? Un restaurante que tiene 80 puestos y que le toca hacer domicilios no se está reinventando, está en modo supervivencia, está sobreviviendo, punto. Eso no, me estoy aquí reinventando, no, estoy sobreviviendo. Sí, total. En supervivencia y en economía de guerra. Sí. Entonces, no todas las industrias, por más resilientes, buenos líderes y tal, pudieron hacer pues todo lo que tenían que hacer, entre otras porque si algo nos dimos cuenta es que no todos tenemos la caja para aguantar 4 o 5 meses sin facturar. Así es. ¿No? Y tal vez son muy pocos los negocios que soportan, y no necesariamente por tener la caja, sino por tener muy buenos créditos o otras condiciones, el poder sostenerse. Pero aquellas industrias que sí que siguieron siendo relevantes, se encontró que eran incluso más productivas. Nosotros tenemos casos, pues el sector bancario es uno de los que fue altísimamente productivo sin que la gente fuera a ninguna parte. El mundo de la tecnología, ¿no? Creció montones. Sí. Los escenarios de salud, empresas de, Netflix ni se diga, ¿no? Lo relevante que se convirtió, pues ahora casi que huevos no, Netflix, ¿no? Una cosa para ver cómo mantiene los hijos conectados para no hablar con ellos. Andrés, y ustedes dentro de lo que hacen, dentro de lo que haces, ¿has visto que te hayan buscado más en esta coyuntura para poder ayudar a manejar, a paliar esa situación que hablabas antes relacionada con que antes tú tenías vida y trabajo, pero ahora es una amalgama todo eso y tú no sabes a veces manejarlo bien? Incluso a mí me pasa a veces, así, a veces digo, no, tengo que buscar así sea un WeWork, algo así para yo ir allá a estar solo y trabajar solo y después venir acá. O sea, no es fácil. ¿Ustedes están trabajando para ayudar a la gente en eso, a manejar eso? Sí, por supuesto, y además en dos frentes. Uno, en rediseñar todas las herramientas de calidad de vida, porque en las organizaciones hay una oferta de calidad de vida, de beneficios, que hay que redireccionar para que atiendan el momento de vida de las personas. Porque es muy distinto, insisto, si tú vas todos los días a la oficina y tienes un día de teletrabajo,
o de trabajo en casa a la semana, entonces es una gran noticia. Pero cuando todos los días trabajas en la casa, pues ese ya no es una herramienta de calidad de vida. Sí. Si tenías dentro de los beneficios que te otorgaba la empresa, transporte y casino, pero no vas ni comes, pues ¿cómo reconvertimos esos beneficios para tu momento de vida? Entonces creo que ese es un ejercicio muy importante de las empresas, el hecho de no tener que gastar en transporte, no tener que gastar en casino, escoger esos recursos que están apropiados y usarlos en mejorar la calidad, la banda de internet, en sillas ergonómicas, en adecuaciones de espacios, en enviar refrigerios, en tener sesiones de apoyo psicológico y emocional para las personas. Eso te iba a preguntar, o sea, tú todo eso que estás mencionando lo van recomendando a las compañías para poder manejar toda esta situación. Claro. Perdón, te interrumpí, ¿qué más? Hay una gran herramienta de calidad de vida que estamos promoviendo muchísimo y tiene que ver con la desconexión. Promover la desconexión. Porque resulta que lo que hemos encontrado es que 8 de cada 10 personas tienen la sensación de trabajar más hoy desde sus casas que lo que trabajaban en la organización. No hay horarios, no se respetan los horarios. A pesar que las organizaciones hablan, ¿no? Y dicen, aquí se respetan las personas, son lo más importante. No hemos pasado del discurso a que suceda. Entonces no hay coherencia. Y estamos trabajando intencionalmente en la desconexión. Pero eso no puede ser solamente un mandato de talento humano, o de people, o de como se llame el área de gestión humana en su organización, sino que todos y cada uno de los líderes tiene que estar comprometido con que eso suceda. Porque hay personas que los cita un jefe a la 1 y otro jefe a las 2 y otro los citó a las 2, entonces no almorzó. Sí. Y resulta que tiene 2 hijos de 6 y 4 años a quienes prepararle almuerzo y entonces se le enloqueció la vida. Yo creo que es muy importante, primero, conocer el momento de vida de cada una de las personas que trabaja conmigo. 2, darle la alternativa a las personas a que rechacen reuniones. 3. Eso tiene que ser un derecho. Tiene que ser un derecho. Y eso tiene que promover la autonomía. Si yo trabajo con adultos, profesionales o técnicos, o adultos, para o sea, un adulto debería tener la capacidad de discernir entre soy capaz o no. Sí. Y puedo rechazar o no, posponer. Oiga, perdóneme, pero es que yo en ese momento estoy preparándole el almuerzo a mis hijos. Sí. Eso tiene que ser lícito y tiene que ser un derecho de el trabajador. Y resulta que muchas veces no se percibe de esa manera y esa es una cultura del sometimiento y del miedo. Y hoy todo esto lo que tiene que promover es una cultura de inspiración, de confianza, de autonomía. Creo que es fundamental y hemos demostrado, la gran mayoría de personas, que tenemos la capacidad de ser autónomos y eficientes y de tomar decisiones que vayan en pro de mi calidad de vida, pero por supuesto en pro de la organización. Entonces, por eso el reconvertir todos los beneficios y herramientas de calidad de vida al momento de vida de las personas es fundamental, porque es muy distinto lo que se le puede apoyar a alguien que vive solo o vive con sus padres, a alguien que tiene hijos menores. Tiene necesidades distintas. Mira qué interesante eso que estás diciendo. Quiero apuntar ahí algo que no lo había pensado. O sea, tal vez uno sí lo sabe, pero de pronto no lo racionaliza. Y es que esta pandemia entonces ha obligado a que se tomen unas medidas específicas relacionadas con lo que estabas diciendo, la silla ergonómica, esa comodidad, esa facilidad, la desconexión, más conectividad, más rapidez en la conectividad. Entonces, digamos que ese es el macro, pero tiene que ir más abajo, una capa inferior, y es también tener en cuenta la situación de cada individuo, de cada persona, porque es que ya no está en la empresa, ya no está en la oficina, está en su casa, entonces hay que tener en cuenta cómo es su coyuntura familiar. Eso está chévere, o sea, son esos dos elementos, el macro y el micro, que yo lo llamaría, no sé qué nombre le tengan ustedes, pero me parece bien importante entonces para que las empresas comiencen a diseñar
cómo debe ser esa relación de la empresa con sus colaboradores, cómo a partir de ahí entonces eso va a ayudar a tener una mayor satisfacción del trabajo, felicidad, productividad, etcétera, ¿no? Así es, y que se trata de generar el mayor bienestar posible, ¿cierto? El mayor bienestar posible. Y mira lo interesante, y es que no necesariamente mi generación, que sería una forma de catalogarnos, define mi momento de vida. Es muy importante que las personas sepan si hay adultos mayores en casa, si hay alguien con alguna discapacidad, si yo tengo hijos menores, si vivo solo, si mi apartamento tengo pareja, 2 hijos, pero solamente 2 habitaciones y todos trabajamos en el comedor, unos frente a otros. Porque eso empieza a poder determinar cosas. Ahora me han preguntado mucho, bueno, Andrés, ¿y entonces qué? ¿La gente se va a quedar en la casa o vuelve a la organización? ¿Cuál es la solución? Y le dije, mi respuesta es, pues no ser binarios. Es decir, no se trata de que todos en la casa se quedan o todos van a la organización. Yo creo que hoy la tecnología nos permite pues, tener esos datos de la individualidad para que yo como organización pueda generarte a ti individuo el mejor de los mundos, entendiendo que debe primar el negocio, ¿cierto? Y que si me requieren en la organización yo tendré que ir, pero creo que es muy importante que no hablemos de todos nos quedamos, todos nos vamos, o la alternancia 3-2 o 5-2, sino, hombre, de pronto yo me puedo quedar en mi casa, me parece fantástico, y voy 1 o 2 días a la semana o al mes, cuando considere que deba ir y reunirme y atender algo presencial. Pero la solución no es única y una sola. De pronto mi momento de vida cambia y yo también cambio. Te repito, si yo tengo una hija de 19 y un hijo de 14, si yo tuviera hijos de 2 y de 4, me voy volado a la oficina. Yo no quiero tener, o sea, yo no quiero trabajar con mis hijos ahí, que tengo hambre, que no sé qué, que por qué, que bueno, muchas personas se gozaron eso, ¿no? El tener la maternidad con sus hijos, el desayunar, almorzar, comer, el tener esa convivencia, pero en mi caso a mí no me permite trabajar, no me permite ser productivo, yo tengo que encerrarme, y parte de lo que tuve el privilegio de poder hacer fue cambiarme un apartamento donde mi señora tiene un estudio y yo tengo un cuarto para mí, y yo me encierro y aquí no entra nadie. Sí. No, sí. mejor dicho, Claro. la puerta está cerrada, estoy ocupado, pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Y ahí es donde creo que vale la pena conectar. Yo creería, y es una opinión que a la vez es una pregunta para ti, que yo creería que las empresas cada vez se están dando más cuenta de que tienen que comprender esas coyunturas, pues obviamente la coyuntura de la pandemia pues es obligatorio entenderlo. La coyuntura esa personal, creería yo que cada vez más los líderes tienen que ponerse en sintonía y lo van entendiendo. ¿Has visto eso o todavía hay demasiados líderes que están pensando? Yo me acuerdo en mi clase de administración que había un señor por allá en 1900, Taylor, o yo no me acuerdo, que era el que decía que es que había que pensar que el empleado no quiere trabajar. Esa mentalidad de esa predisposición a que él no quiere, y entonces todo se diseña con base en que él no quiere. ¿Cómo has visto tú esa forma de encarar no solo el liderazgo, sino también metido ese liderazgo dentro de esta pandemia? Mira que yo creo que se ha generado mucha conciencia, entre otras porque los mismos líderes lo han vivido en sus propias casas, que eso también ha sido un gran privilegio, ¿no? Aquel que pensaba que eso era imposible, pensábamos que era imposible poder hacer negocios y tener reuniones comerciales con personas a quienes nunca habíamos visto. Y nos tocó hacerlo, ¿no? De hecho, tú y yo nunca hemos tenido una reunión presencial. Así es. Y esta es nuestra segunda conversación deliciosa y aquí estamos. Sí. Y tú puedes estar en cualquier lugar del mundo y yo en cualquier lugar del mundo y poder tener esta conversación. Y creo que eso ha sido un gran regalo. Sin embargo, hay que entender la evolución del mundo laboral. Y es que había esclavitud. No nos olvidemos de dónde veníamos, de esclavos. Después de pagar lo menos posible para que hicieran lo más posible.
pero a través del sometimiento. Después empieza este mundo no solamente de pagar, sino de además tener salarios variables específicos. Y eso que estás diciendo, perdón, te hago un paréntesis ahí, no fue hace mucho, o sea, ¿hace cuánto ese último punto que acabas de decir, hace cuánto empezó? 40 años, 50 Exacto, años. exacto, nuestros papás. Y no en todas las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empieza a haber un tema de productividad. Y entonces la productividad, la eficiencia y cómo exprimo más a la gente, ¿no? ¿Cómo puedo sacarle más a la gente? Y después empezamos a hablar de beneficios. Y entonces había cosas como medicina preparada, auxilios de transporte. ¿No? Entonces una serie de cosas, uno dice, no puede ser, esto está bueno, ¿no? Hoy estamos centrados en la experiencia. Así como digamos que muchas cosas que se han tomado o se han apropiado en talento humano, se tomaron del mundo del mercadeo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me parece interesantísimo. ¿Cómo es esta nueva etapa? Mira que pasamos del customer experience, ¿no?, al employee experience. Entonces, a mí como empresa me preocupa el cliente. Hoy me preocupa el empleado. ¿Para qué? Para que mi empleado se preocupe por mi cliente. Digamos que Richard Branson tiene muy clara esa frase y que la ha parafraseado pues mucha otra gente de muchas otras formas. Pero hoy nos ocupamos de cómo hacemos sentir a la persona, generándole una experiencia en los diferentes procesos dentro de la organización. Entonces, tú ves hoy empresas que te dicen, Gerardo, bienvenido a Plurum. Para nosotros es un privilegio que nos hayas escogido. Entonces tú dices, wow, ¿no? Antes era, nosotros te escogimos a ti, porque no tenías tal vez ninguna otra opción. Y entonces ese lenguaje cambia, ¿no? Y es muy distinto que tú digas, no tenía otra opción, me tocó acá, a que tú digas, yo los escogí, ¿no? Y me hicieron sentir bienvenido. Y me recibieron de determinada forma, ¿no? Nosotros en el diseño de experiencias diseñamos el primer día de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea. No sé si tuviste la oportunidad de ingresar a una empresa donde te dijeron, oiga, Gerardo, ¿cómo así? Usted llegaba hoy, oiga, se nos había olvidado, espere aquí, ¿no? Coja y comience. Claro. Otras donde tu tarjeta de acceso no estaba lista, o tu email corporativo, bueno, una serie de cosas que uno decía, no puede ser, pero si es mi primer día. ¿Cómo me hacen sentir que mi primer día nadie me estaba esperando? Es muy distinto a que te llegue una carta a la casa, te digan, vea, esta es la cultura de esta organización, esta es nuestra historia. Hoy la tecnología también nos permite pues, hacer un montón de cosas maravillosas. Hay empresas que ya hacen la inducción previo al día que la gente llegue. Y es hasta lógico. ¿Por qué? Porque antes de que yo llegue, voy a estar muy atento porque no quiero llegar el primer día a un lugar donde yo no sepa dónde voy a estar. Y eso es facilísimo. Escoger al fundador de la empresa o al CEO de la empresa y decirle, oiga, cuéntenos la historia de esta organización. Y ese videito se le manda a la gente, se le manda el link con no sé qué. Decirle a la persona de talento humano que nos cuente qué comportamientos, cuáles son los valores, qué nos importa, tal. Decirle a 2 o 3 líderes que vivan esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de trabajar en esta empresa? ¿Qué nos importa? ¿Cómo nos relacionamos? En fin, todo eso se puede hacer con un costo muy bajo tendiendo a cero, ¿no? Con el uso de la tecnología. La experiencia inicia en el proceso de convocatoria, en cuando te dicen no quedaste seleccionado, porque eso te genera una experiencia. Es decir, ¿cómo quiero yo, compañía, que la gente se sienta cuando se relaciona conmigo? Cuando tú no tienes trabajo y una persona junior de selección te trata como si, de hecho, tu vida depende de mí, pues es una sensación terrible. Sí. En vez de tratarte con la dignidad y el respeto que mereces, poderte decir, mira, este proceso se demora 4 meses, vas a estar en estos ciclos, te vamos a avisar cada X tiempo, si no, por favor, contáctanos, las cosas básicas. Si tú llegas a mí
y no tienes trabajo, yo debería ser empático y saber que estás teniendo dificultades y angustias. Y las organizaciones tienen que preocuparse por esa experiencia, no solo por quien queda, sino por quien no selecciona. ¿Cómo le estoy comunicando? ¿Cómo le comunico? Oiga, usted fue seleccionado. ¿Cómo genero el proceso de onboarding o de llegada, ¿no? La inducción? Muchas empresas obvian la inducción y eso es fatal. Dentro de una organización a veces te ascienden y no, tú te vas solito ahí a tu nuevo escritorio. Ya no, haga algo. O sea, cuando los hijos pasan de kinder a primaria, de primaria a bachillerato, de bachillerato a la universidad, pues uno les dice algo, les hace algo, oiga, bien, chino, y llegó y tal. Los seres humanos nos gusta ese reconocimiento, esa cercanía, y eso me hace sentir diferente. Es humanizar a esa bienvenida, ¿no? Claro, en cualquier escenario. Y también nos hemos dedicado a diseñar procesos de salida de la organización. Es curioso que las personas no se preparan para su jubilación y entran, no sé si te es familiar, prepandemia, los cafés llenos de viejitos jubilados que no los quieren en la casa y nadie se los aguanta. Entonces, ¿qué tipo de experiencia estamos generando? ¿Cómo estamos preparando a las personas? Entonces, hoy ya hemos diseñado en organizaciones 3 años antes de que la persona se jubile, empezamos a mandarlo a actividades para que adquiera un hobby. Empezamos a reducirle su jornada laboral. Entonces, este día tiene que trabajar, pero viene a aprender algo para la vida, ¿no? El otro año ya no viene 5 días, sino 4. El otro año ya viene 4, pero medios días. Cada organización y cada cosa pues tendrá sus propias condiciones. Aquí es muy importante entender que no es pan para todos y que hay que entender el negocio, la persona y en fin, para poder diseñar algo, porque eso tiene que ser tailor-made, o sea, esto es a la medida. Okay. ¿No? Esto no es que así es para todos, no, hay que ir entendiendo. Okay. A algunas personas se les contrató como consultores durante un par de años más. ¿Por qué? Porque había que recoger todo ese conocimiento y que se lo entregaran a otras personas y que no se fueran y pasaran a sentirse empleados a inútiles. Uh-huh. Es que esa sensación es terrible. Entonces, lo que quiero decirte es, todos los días son una experiencia, todos los días. Y la cultura tiene que promover que haya experiencias que promuevan el bienestar, que promuevan las conversaciones complejas, que promuevan el desacuerdo, sí. que nos hagan sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Y creo que eso nos está pasando en este momento en nuestro país, que es un tema que vale la pena que abordemos, porque a nuestra pandemia o sindemia se le juntó pues toda esta crisis política que está viviendo Colombia.